¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Mediante una conferencia de prensa, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, dio a conocer una nueva invitación al diálogo a los transportistas. Al parecer hay una evidente preocupación en el gobierno de Luis Arce Catacora por la contundencia del paro del transporte en Bolivia. A continuación escuchemos las palabras del ministro de Economía y Finanzas Públicas y también la respuesta de la máxima dirigencia del transporte en Bolivia. Escuchemos y luego continuamos. Escuchemos. Hemos propugnado desde el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, invitando a los sectores del transporte para continuar con la búsqueda de consenso, solución, el día de mañana a las 14:00 horas, aquí en el auditorio del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y retomemos los buenos puntos que hemos acordado el día de ayer y que hemos logrado consensuar y que entendemos que el sector transporte rompe el diálogo el día de ayer, pero lo podemos volver a retomar. El día de mañana a las 14:00 vamos a retomar el diálogo y para aquello estamos mandando una invitación al sector transporte, ¿no? A varios agremiados que han estado el día de ayer. Para perfeccionar el punto restante y seguir afinando también y aditar algunos elementos que van a reforzar con toda seguridad la propuesta que está esperando no solamente los prestatarios del sector transporte, sino los prestatarios que se acogieron al diferimiento el año pasado, de tal manera que podamos tener una solución integral y que esté de acorde a la realidad de la economía boliviana y por ello nuestra apertura al diálogo. Entonces, hacemos pública nuevamente la invitación al sector transporte a retomar el diálogo que se ha dejado truncado el día de ayer por decisión unilateral del sector transporte. Como recordarán, el día de ayer hemos señalado que en sala habíamos solicitado al sector transporte que sigamos la búsqueda de soluciones y bueno, ellos han tomado su medida de presión el día de hoy, pero estamos abiertos a buscar soluciones. Por lo tanto, los vamos a esperar el día de mañana aquí en el auditorio del Ministerio de Economía a las 14:00. Vamos a dar lugar a las preguntas de los compañeros de la prensa. Iniciamos con ATV, por favor. Buenas tardes, ministra. Esther Mamani, periodista de ATV. Por favor, una consulta. Si podemos explicarle a la población, no solo a los transportistas, cuál es el peligro para la economía boliviana de diferir los créditos. Hay otros sectores que también esperan préstamos. Bueno, en primer término, el diferimiento tiene un problema porque lo deja congelado al prestatario sin poder moverse para poder pedir un refinanciamiento o una reprogramación. Entonces, elimina la cultura de pago también y adicionalmente va generando un historial también no muy sano en la carpeta del prestatario. Por lo tanto, el diferimiento continuo pues no es un buen antecedente para futuros préstamos, para no perjudicar a estos prestatarios. Es importante tomar otro tipo de medidas como las que estamos nosotros planteando, el refinanciamiento, la reprogramación, con esta posibilidad de 4 meses de gracia y periodos de prórroga, que son más sanos y además lo mantienen en contacto continuo con el sistema financiero, de tal manera que nuestro prestatario puede seguir conectándose con el asesor de crédito para refinanciar, reprogramar
e incluso siempre ir modificando de manera adecuada en función a su capacidad de pago la situación de su préstamo. Por lo tanto, creemos que esa es una medida más sana a un diferimiento que, dado el diferimiento inicial, más un diferimiento que en un contrafactual pudiera existir, al final del periodo se le va a ser insostenible. La manera adecuada de hacer razonable y sostenible su deuda es el método de la reprogramación o el refinanciamiento que le ayude a inyectar capital. Seguimos con el compañero de RTP, por favor. Muchísimas gracias, ministro Ramiro Charcas de RTP. Sobre lo que acaba de señalar, ¿es insostenible para el prestatario o es insostenible para el sistema financiero? Porque lo que señalaban ellos es que el interés que se les está cobrando de la gestión pasada, de lo que no se ha podido pagar, tienen que hacerlo antes de poder hacer los refinanciamientos o las reprogramaciones. Y el refinanciamiento, para quienes alguna vez hemos tomado algún préstamo, implica otro préstamo de dinero para cancelar la otra deuda, pero seguir pagando las cuotas bancarias. Y ellos decían, ¿por qué nos van a sancionar o dejar de prestar dinero cuando estamos pidiendo algo que en realidad está buscando poderse cancelar a partir de la reactivación económica que ellos piensan o buscan tener durante esos 6 meses? No ven otra opción más que el diferimiento, porque la reprogramación, según los bancos, tienen que pagar primero los intereses, incluso que los que hablan que están arriba de los 3.000, 4.000, incluso hasta los 5.000 bolivianos antes de una reprogramación. ¿Cómo se puede resolver este tema? Gracias. Bueno, esa idea, esa apreciación es alejada de la verdad, pues el periodo de diferimiento ocurrido en los 9 meses en el año pasado han sido trasladados al final del contrato. No hay intereses adicionales. El seguro de desgravamen también de los 9 periodos ha sido diferido al final del contrato, y el periodo de gracia implica que no tenga que pagarse ningún interés para acceder a esta reprogramación. Incluso en el periodo de prórroga no se paga absolutamente nada hasta que esté firmada la adenda. Entonces no es cierto que para reprogramar o refinanciar te exijan el pago de algún interés o de alguna cuota. Eso es lo que les hemos explicado el día de ayer a los compañeros del sector transporte y también a varios sectores que nos han venido y nos han consultado y hemos tenido reuniones con ellos. El periodista de Bolivisión, por favor. Ministro, buenas tardes. Donato Janover de Bolivisión. El transporte sostiene, por lo menos su dirigencia, de que la explicación que usted acaba de dar no ha sido recibida anoche, cuando ellos indicaban de que si alguno de los prestatarios del transporte no se acogía o no se anotaba la reprogramación, no iba a ser beneficiado de esto, y la explicación que usted acaba de dar no había sido aclarada ayer y por ese motivo habrían ellos roto la mesa de diálogo. ¿Es verdad esto, ministro? No, porque lo que hemos explicado el día de ayer es que el periodo de gracia, que es un periodo de no pago de parte de la cuota, involucra necesariamente una reprogramación. No puede haber periodos de gracia sin reprogramación. En cualquier parte del mundo, en cualquier sistema financiero, cualquier periodo de gracia siempre va acompañado de una reprogramación. Entonces, lo que nosotros le hemos explicado el día de ayer es que necesariamente para poder dar este periodo de gracia, posteriormente tiene que haber una reprogramación. O sea, inclusive para volver a la normalidad del pago de la deuda, tiene que empezar a pagar, pero en función de la capacidad de pago que tenga el prestatario. Y eso se llama reprogramación. Y si desea inyectar más capital, entonces, que eso se llama refinanciamiento, a la deuda que tenía originalmente se puede acceder a un capital adicional. Y como decía su compañero en la anterior pregunta, a veces se usaba ese capital adicional para pagar la anterior deuda. Eso ya no hay, ya no va a haber. Por lo tanto, es una inyección neta de capital en el préstamo para que el prestatario realmente pueda inyectar recursos a su actividad económica y pueda realmente recuperarse. Entonces, por lo tanto, la obligación supuestamente de reprogramación no es que
como se ha dicho el día de ayer, es una obligación, sino que el periodo de gracia siempre va acompañado con la reprogramación. Es un elemento siempre complementario y colateral al periodo de gracia. Entonces, no es que hay un... Que no es el dirigente, no es la dirigencia, sino es el compañero de base, el compañero del pueblo quien está preocupado con el tema financiero, porque ya no tenemos dinero para poder cumplir con las obligaciones. Sin embargo, los transportistas no estamos diciendo que nos condonen o nos regalen o nos den alguna ayuda. Lo que estamos pidiendo es que nos den las condiciones para poder pagar después de la pandemia. En ese entendido, el sector del transporte quiere felicitar a los compañeros de base por esta demostración de unidad del gremio y también a los hermanos gremiales, artesanos, de la microempresa, a los hermanos de a pie, por dar este respaldo, porque también ellos están asumiendo una responsabilidad financiera. En ese afán creo que nosotros estamos saliendo de un paro de 24 horas, lastimosamente no tenemos nada oficial de parte del gobierno, así que nuestra medida de 48 horas es una medida que está latente, que la siguiente semana lo vamos a asumir. Ahora el gobierno ha convocado hace unos instantes a diálogo para que puedan asistir este martes a las 2 de la tarde. ¿Cuál va a ser la posición al respecto? Bien, si nosotros tenemos de forma oficial, vamos a estar presentes porque el transporte siempre ha exigido que exista diálogo, pero un diálogo sincero, un diálogo donde tengamos las cosas claras, como algún periodista me ha dicho el día de hoy. Reglas claras para un juego limpio. Eso creo que tenemos que aplicar todos. Don Ismael, en todo caso el ministro de Economía ha señalado de que el tema va a seguir siendo el planteo del tiempo de gracia. Ustedes hablan de diferimiento de manera concreta, pero ¿cómo se piensa llegar a un acuerdo si también las bases pueden verse perjudicadas con un paro de 48 horas cuando hablan también de reactivación? Sin duda, nosotros estamos analizando hasta el día de ayer de la reunión, le habíamos dicho al ministro el nombre que quiera, la forma que quiera. Sin embargo, después del día de hoy, creo que el pedido nacional es de un diferimiento. Y bueno, vamos a escuchar como siempre a la autoridad. Y si hay cosas claras, reitero, si hay reglas claras para un juego limpio, con seguridad vamos a llegar a un final feliz. Ahora, don Ismael, ¿cuáles son las razones concretas por las cuales ustedes rechazan el tema del diferimiento, el tema del tiempo de gracia de 4 meses que está planteando el gobierno? Porque no son sinceros con nosotros. A ver, si yo les digo, yo Ismael tengo una cuenta con el banco y me dicen sí o sí tienes que ir al banco a hacer o bien tu reprogramación o bien tienes que hacer tu refinanciamiento. Y yo le digo, pero yo no quiero ni el refinanciamiento, pero quiero acogerme al tiempo de gracia, que en los 6 meses a mí no me cobren ni el capital ni el interés, después de que concluya todas mis cuotas, pueda pagar yo en el tiempo que he perjudicado todo ese monto. Pero me dicen, no, usted, don Ismael, tiene que ir al banco, tiene que ir a solicitar o la reprogramación o el refinanciamiento. ¿Acaso cuando yo me acerque a la entidad financiera a hacer mi reprogramación o mi refinanciamiento, no me van a pedir otro interés? Dar la reprogramación del fondo del tiempo de gracia del famoso ministro. O sea, no le mentiremos al pueblo. Nosotros queremos en clarito. Don Ismael Fernández tiene su cuenta, paga 1.500 bolivianos cada mes. Como estos 15 meses no ha podido pagar, páseselo al 2021 o al 2023. Ahí termina su última cuota y cobren de hasta el 2023 esos 15 meses más, pero esos 1.100 bolivianos que era mi cuota real. Eso queremos nosotros, nada más. Ministro, no le estamos pidiendo que cambie la ley, que cambie la... Eso queremos. Pero que nos dé de forma real, aquí no empecemos a jugar, decir, no, es que tiene que ir siempre. Al final, la norma dice, ¿qué estamos defendiendo? ¿Al boliviano o al que tiene plata? Seremos honestos, mañana vamos a ir con una posición clara. Yo no quiero adelantarme a nada. Sin embargo, hoy deberíamos estar diciendo inclusive, ya no queremos conversar con el ministro, queremos conversar con el presidente o vicepresidente. Porque ya hemos conversado varias veces y varias veces ha fallado el ministro y su equipo. Pero igual vamos a ir, porque somos respetuosos.
Pero yo también llamo al señor presidente del Estado Plurinacional y al vicepresidente. ¿No sería hora que ya nos reciban? ¿O es que es tan difícil hablar con nuestros gobernantes? La verdad de las cosas, el transporte está enojado, está molesto y hemos demostrado hoy este paro de 24 horas. Sé que nos vamos a perjudicar, sé que vamos a perjudicar a la población, pero no tenemos otra opción. En peores momentos el transporte ha estado de pie y este es el momento que va a estar también de pie. Vamos a ir, si no tenemos el resultado positivo que corresponde a los transportistas y a los prestatarios, vamos a ir al paro de 48 horas. ¿Cuándo sería el paro de 48 horas? Doctor? La siguiente semana. Por estrategia, nosotros no vamos a decir el día, pero la siguiente semana, si no tenemos resultados, el paro de 48 horas ya está determinado. Ahora, don Ismael, se están sumando fabriles, también artesanos, microempresarios a este pedido de diferimiento. El ministro ayer señalaba de que esto podría perjudicarles en un futuro para poder adquirir nuevos créditos, tomando en cuenta de que la banca entiende más una reprogramación y un refinanciamiento que un diferimiento de la cuota bancaria. Qué lindo que el ministro se preocupe si después me van a prestar o no plata a mí. Pero qué lindo que no se preocupe en el bolsillo que no tiene plata para pagar una cuota al banco. El ministro debía preocuparse en este momento, en la plata que no tiene el transportista, no en que mañana qué dice la banca. Si nos van a castigar a todos los prestatarios, que somos los de siempre, un 80% que tiene préstamos, seguramente el banco se va a quedar sin prestatarios ya, porque a nadie le va a dar. Entonces no nos mentiremos, hasta eso suena irónico y mentiroso de parte del ministro. Basta, no juguemos con la población, no nos mienta, hablemos de frente. Queremos pagar nuestras cuotas, pero queremos condiciones para aquello. Ya estamos molestos, lo hemos demostrado con las 24 horas, y estoy seguro yo que vamos a ir a las 48 horas. Ahora, ¿hay alguna condición para sentar las bases del diálogo, don Ismael? Nosotros nunca hemos puesto condiciones. El que pone condiciones y el que busca mi intimidad de mi vida es el ministro de Economía. Yo no, porque me siento líder del gremio y porque tengo el respaldo del gremio. Vamos a ir al diálogo, pero que nos hable de verdad lo que hay que conseguir y lo que no se puede. Gracias, jefes. Esas fueron las palabras del ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, quien dio a conocer una invitación al diálogo a los transportistas. Esta sería la segunda invitación porque en la primera reunión no hubo acuerdos y se mantuvo el paro de transporte nacional. También se escuchó la respuesta de la representación máxima del transporte en Bolivia, quienes anunciaron que tomarán las medidas correspondientes si no se hace caso a su pedido. Manifestaron que son un sector bastante golpeado por la crisis y que hasta ahora no han podido volver a trabajar como era antes del coronavirus. Y también anunciaron que participarán del diálogo convocado por el gobierno nacional. Al respecto de estas determinaciones te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Ustedes creen que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y también el presidente Luis Arce Catacora tienen temor de que este conflicto por el diferimiento de créditos siga en aumento? ¿Creen ustedes que después de esta reunión del día de mañana a las 2 de la tarde se llegue a un buen término en cuanto a los acuerdos por la demanda del sector del transporte en Bolivia? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.